Comenzamos ya un nuevo filandón. Hoy vamos a hablar, como les decíamos, de movilidad, de transformación digital. Lo vamos a hacer desde la perspectiva del Gobierno autonómico porque nos acompaña hoy la consejera responsable de esas áreas, María González Corral. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este filandón. Muchas gracias por invitarme. Nos acercaremos a esas dos áreas que comentábamos, también de la mano del director del Diario de León, Joaquín Sánchez Torné. Muy buenas noches. Buenas noches. Y de la responsable de informativos de Radio León, Elena Rodríguez. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también a los dos por estar en este filandón en el que, como decimos, vamos a analizar asuntos relacionados con la movilidad, con la transformación digital, comenzando por lo más inmediato en León. Hoy, además, también en la agenda de la consejera estaba esa visita a la estación de autobuses. Supongo que toda esa modernización es una parte importante, ¿no? Para hablar de movilidad hay que modernizar las infraestructuras y para prestar el mejor servicio posible. Bueno, evidentemente, nosotros tenemos, yo siempre digo que nosotros manejamos y trabajamos en la Consejería de las Comunicaciones que nos permiten desplegar las comunicaciones digitales a los ciudadanos y las comunicaciones terrestres que nos permiten llegar a todos los municipios de Castilla y León. Y en ese sentido, las estaciones de autobuses de Castilla y León juegan un papel fundamental como centro neurálgico de los municipios y como punto de entrada y salida de nuestros pasajeros por carretera. Hoy hemos visitado la estación de autobuses de León, en las que estamos haciendo una fuerte inversión para modernizarla, para hacerla más eficiente, para hacerla más accesible a todos los ciudadanos. Una inversión que supone, entre las obras que estamos ejecutando ahora y la explotación para los próximos años, más de 15 millones de euros y que está contemplada dentro de distintas actuaciones en distintas estaciones de autobuses por todo Castilla y León. Cuando veremos esa moderna estación de autobuses abierta con pasajeros y en una situación mejor que la que está ahora con obras. Las obras están avanzando a muy buen ritmo y la previsión es que este verano las obras finalicen. Finalizarán estas y comenzarán otras en distintos puntos, ¿no?, de Castilla y León. Si me centro en la provincia de León, vamos a arrancar próximamente las obras en la estación de autobuses de Ponferrada, otros 3 millones de euros que invertimos para modernizar nuestras estaciones de autobuses, con ese convencimiento firme de que son un punto de entrada y salida a nuestros municipios, de que llegar a los 2.248 municipios de Castilla y León se hace por las carreteras y para eso tenemos que apostar por el transporte público. A mí me gustaría empezar por el corredor atlántico. Creo que es una de las grandes apuestas de futuro que tenía que tener el noroeste español y que sin embargo no tiene. Y no me explico por qué. Es decir, no sé dónde está la responsabilidad. Sé que la responsabilidad última la tendría el Gobierno y la Unión Europea, pero es una apuesta que tendría que estar o ser firme en todas las instituciones públicas de este país, ¿no? El corredor del Atlántico es una pieza fundamental para Castilla y León y así lo venimos defendiendo históricamente desde la Junta de Castilla y León. Por poner en situación, el 50% de las mercancías que atraviesan la península ibérica lo hacen por la vertiente del Cantábrico y del Atlántico y para eso pasan por nuestro territorio. La semana pasada tuve una reunión con los presidentes del CES de Andalucía, Extremadura, Galicia, País Vasco y Castilla y León y todos dejaban claro la importancia que tiene la apuesta firme por el corredor del Atlántico. Pero si esa reunión fue el lunes, el viernes pasado tuvimos un acto, una jornada con los presidentes de la Xunta de Galicia, el Principado de Asturias y el presidente de Castilla y León. Los tres manifestaron y pusieron encima de la mesa la importancia que tiene el corredor. Es un eje que va a apostar por nuestros territorios, que va a servir para tener un tráfico de mercancías y de ciudadanos mucho más rápido, mucho más eficiente y que va a servir para crear empleo y para generar oportunidades en esta tierra. Nos reunimos en Galicia con un objetivo y era reivindicar un calendario con unas actuaciones y un presupuesto que cumpliese esos plazos que marca la Unión Europea para ese corredor. Un corredor que nace en Castilla y León, en Miranda de Ebro, que finaliza en Fuentes de Oñoro, en Salamanca y que gracias al trabajo conjunto de Galicia, Asturias y Castilla y León conseguimos que incluyese un ramal hacia los puertos de Asturias y de Galicia. Seguimos reivindicando más conexiones, hemos reivindicado también históricamente que se incluya el corredor de la Ruta de la Plata y ha sido atendida. Queremos inversiones, queremos ejecución, queremos aprovechar los fondos europeos. Contamos ahora con presupuestos Next Generation y el mecanismo CEF para poner en marcha el corredor del Atlántico. Y lo que queremos es ir a la par con el corredor del Mediterráneo. La cumbre que mantuvimos el otro día
sacamos ya de por sí con esa reunión un gran éxito en esa jornada, y es que por fin tenemos un comisionado para el Atlántico, algo que tenía el Mediterráneo desde hace más de 4 años. Por fin el Ministerio ha nombrado un responsable para que se encargue de estas actuaciones. Y lo que se pregunta mucha gente, sobre todo en la parte del noroeste, es por qué ha habido tanta agilidad en las inversiones en el corredor mediterráneo, que si no recuerdo mal se han invertido ya por lo menos 30 o 40 millones de euros, y sin embargo aquí pues no se ha puesto un duro sobre la mesa. Me imagino que el primer paso era nombrar un comisionado, pero en fin, se echa de menos un poco de impulso. Sí, es verdad que ha habido un movimiento de la balanza hacia el Mediterráneo. Es verdad que allí hay muchos empresarios que lo han venido exigiendo y lo han venido poniendo en valor. Pero también es verdad que no podemos tener 2 Españas distintas, 2 Españas diferenciadas, cuando aquí tenemos un potencial muy importante. Hablaba del 50% de las mercancías se mueven por la zona del Cantábrico y del Atlántico, y eso pasa por Extremadura, pasa por Castilla y León, pasa por el País Vasco, pasa por Galicia, pasa por Asturias. La alianza que realizamos entre las 3 comunidades autónomas, entre el Principado de Asturias, Galicia y Castilla y León, supuso poner encima de la mesa el ramal del noroeste. Ahora lo que queremos es que se ejecuten todas las inversiones, pero no solo en el ramal, evidentemente en todo el corredor. El ramal no tiene sentido si el corredor en sí, el eje fundamental, no se desarrolla. Y ese eje fundamental, con esos más de 900 kilómetros que atraviesan nuestra comunidad autónoma, van a suponer una oportunidad enorme para la implantación de nuevas empresas. Hay que poner en valor la situación de Castilla y León. Somos la comunidad autónoma más extensa. Eso lo que permite es que tenemos mucho suelo disponible para las empresas de transportes, para las empresas logísticas. También tenemos 4 aeropuertos, tenemos terminales ferroviarias, tenemos los 10 centros que pertenecen a los CILOS, ¿no? Nuestros 10 centros logísticos. Tenemos que trabajar en esa línea, y lo que queremos es que las inversiones lleguen. Hay una oportunidad, hay unos fondos europeos, y lo que tenemos que hacer es que esos fondos europeos se ejecuten en el corredor del Atlántico, desde el puerto de Algeciras hasta la frontera con Francia. Ahí entra también la Vía de la Plata, ¿no? Evidentemente, ahí dentro de la Vía de la Plata es algo que veníamos reivindicando históricamente, que en el mes de diciembre se ha incorporado al corredor, a esa red global, y que nosotros veníamos reivindicando porque es muy importante la franja oeste, las provincias limítrofes con Portugal. Tenemos muy buena relación con Portugal en materia de transportes y logística. Si bien hemos llegado a acuerdos con Galicia y con Asturias, evidentemente a través de Salamanca también tenemos acceso a los puertos de Portugal, pero es que también es muy importante para la conexión de los viajeros, ¿no? desde Andalucía hasta Asturias. Esas inversiones con fondos europeos para el corredor atlántico, hay mucha población que lee corredor atlántico y no sabe exactamente qué significa, por qué es tan importante esas inversiones multimillonarias en este corredor atlántico y esas oportunidades de las que habla para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y en este caso para la provincia leonesa. El corredor del Atlántico, que tiene un gemelo, que sería el corredor del Mediterráneo, son 2 ejes fundamentales que vertebran todo nuestro territorio, toda España, y que nos unen con toda la Unión Europea. Al final vamos a conseguir recoger mercancías en Sevilla, en Oporto, en Galicia, y que a través de esos ejes, de esas nuevas líneas ferroviarias, nos lleven a cualquier punto de Europa y nos conecten con cualquier otro punto, incluso del norte de Europa, puertos también. Es importante apostar por ello. Estamos yendo hacia un transporte cada vez más eficiente en todos los sentidos, en un sentido económico, de rentabilidad. Al final un tren puede mover muchos más vagones que los que mueve cada camión uno a uno. Con un solo maquinista conseguimos mover muchísima más mercancía. También es un sistema de transportes más eficiente energéticamente, y también sirve para ayudar a las empresas a hacer un uso mucho más racional de todos sus recursos. Por eso tenemos que apostar por ello, pero también sirve también para el transporte de viajeros por ferrocarril. Es verdad que hay que invertir porque ya tenemos muchas vías en construcción. La Ruta de la Plata, que comentábamos antes, está en desuso. Habrá que trazar un nuevo proyecto siguiendo siempre el trazado original, ¿no? Pero necesitamos adecuar estas vías porque tienen que permitir velocidades competitivas para el transporte, tienen que tener unas rampas adecuadas para poder subir esas mercancías, tienen que adecuar los gálibos para poder acceder, y por eso es muy necesario aprovechar esa oportunidad de fondos europeos. No podemos dejar desaprovechar los fondos europeos. Yo, que vengo de trabajar en la Consejería de Agricultura anteriormente, allí los fondos europeos, bueno, cualquiera sabe, ¿no?, las ayudas a la modernización, a las instalaciones, a los proyectos líder.
cualquier dinero que no ejecutásemos no se quedaba en nuestro territorio. Hay que apostar y hay que trabajar por ello, y por eso exigimos al Gobierno una apuesta firme por el corredor del Atlántico. Ahondando en lo que está comentando, yo no sé si hay riesgo o qué se puede hacer para que no ocurra, que al final Castilla y León, sobre todo en nuestro caso en la provincia de León, no quede convertida simplemente en una zona de paso, que se potencien estos corredores y que al final por aquí simplemente se pase, porque lo digo porque, por ejemplo, la patronal leonesa, la FELE, se quejaba con respecto a la reunión en Galicia de la semana pasada, que les estaban discriminando porque no les habían invitado y estaban ninguneando a la provincia. Cuando se ha hablado, no es competencia del gobierno autonómico, pero cuando se habla de la variante de Pajares, el gobierno da explicaciones al Principado de Asturias. Cuando ha habido los problemas en el viaducto del Castro, la voz cantante la ha llevado a la delegación de gobierno en Galicia. Siempre da un poco la sensación de que las infraestructuras están para llegar a Galicia o Asturias, o para que Galicia o Asturias lleguen a la meseta, y el territorio de en medio queda como zona de paso. No sé si eso es real o cómo se puede evitar quedarnos un poco atrás en ese sentido. Bueno, creo que ser un territorio de paso en un caso como esto es una gran oportunidad que hay que saber aprovechar. León se puede convertir en un nodo logístico prioritario dentro de todo el transporte de mercancías. Y aquí estamos trabajando desde la Junta de Castilla y León, en el Cilo de Ponferrada, el polígono de la Llanada, pero también estamos trabajando con Villadangos, también estamos trabajando en Cetile, también estamos trabajando en el Centro de Mercancías de León, y también hemos cumplido nuestra parte con Torneros Grulleros. Es verdad que es una zona de paso, y eso lo que va a permitir es convertirse en un nodo logístico donde se implanten empresas. Tenemos el caso de éxito de Villadangos. Acabamos de aprobar en el último Consejo de Gobierno la ampliación de la superficie, más de 180 hectáreas que se van a unir a Villadangos. ¿Por qué? Porque está creando un polo de atracción de empresas como punto de distribución, como punto logístico. En cuanto a la FELE, somos conscientes de las declaraciones que ha hecho y le puedo asegurar que fueron invitados al acto. Es verdad que participaron los presidentes de la COE, de Castilla y León, de Asturias y de Galicia, pero necesitamos una representación autonómica. FELE estaba invitada, hablamos de hecho desde la propia consejería directamente con ellos, y nos hubiese encantado que hubiesen acudido. Creo que es un acto muy importante para la provincia de León. Culminábamos con un trabajo que veníamos desarrollando conjuntamente para que el corredor pasase por León y el León tuviese un papel fundamental. En cuanto al viaducto de la A6, que he visitado en varias ocasiones y que ha supuesto mantener distintas reuniones tanto con el Ministerio como con la Xunta de Galicia, lo más que le puedo decir es que estamos siendo muy reivindicativos desde las dos comunidades autónomas. El desastre del derrumbe del viaducto supone un hándicap para el transporte tanto de viajeros como de mercancías, y especialmente de las mercancías especiales. De hecho, estuve visitando hace poco en Ponferrada, más allá del polígono de la Llanada, la fábrica del EM, que tiene problemas con la salida de las palas eólicas. Necesitamos que se actúe urgentemente, que se ponga en marcha unos proyectos de emergencia, que nos den unos plazos. Se hablaba en octubre de que en el próximo verano estaría ya probablemente abierto uno de los dos sentidos, ¿no? La realidad es que a día de hoy hay pocas actuaciones realizadas. Desde la Xunta de Galicia y desde la Junta de Castilla y León les pedimos que nos tengan informados, que nos informen de cuáles han sido las causas del derrumbe, que se investiguen el resto de viaductos de la A6 y también que se pongan todos los medios posibles y necesarios para abrir al menos uno, si no los dos, rápidamente. Yo no quería dejar el ferrocarril y el impulso que se da al ferrocarril para las mercancías, pero es evidente que todavía por carretera se mueve muchísimo. Y una de las carreteras en León que tiene mayor volumen de tráfico de mercancías es la Nacional 120, que es la que corre paralela a la autovía León-Astorga, de la que siempre se habla de que tendría que tener un peaje blando, al menos para los transportistas, para evitar que la Nacional 120 se convierta en bueno, ya lo es, un punto negro, tanto por tráfico como por accidentes, ¿no? ¿Hay alguna esperanza de que ese peaje blando para los transportistas se llegue a aprobar alguna vez, o incluso quitar el peaje entero de la León-Astorga?
Como me han señalado, no son temas de la competencia de nuestra consejería, son temas de competencia ministerial, pero sí que le puedo decir que nosotros, de una forma o de otra, siempre estamos intentando apoyar a los transportistas. Siempre hemos defendido que se les ayude. Es un sector que ha pasado una situación muy complicada, la inflación ha incidido directamente sobre ellos, por supuesto el alza de los combustibles, y cualquiera de nosotros nos cuesta mucho llenar un depósito, a ellos mucho más. Y es un sector al que hay que mimar y al que hay que cuidar, porque al final, cuando nosotros vamos a un supermercado y tenemos los productos, es porque detrás hay unos transportistas. Tenemos los peajes, los tenemos en varios puntos, mencionaba este, pero tenemos otros muchos repartidos por toda la comunidad. Debe ser algo que se debe abordar a nivel nacional. Estamos viendo que se están empezando a liberalizar peajes. Pero, consejera, lo preguntaba precisamente por eso. Hubo un principio de acuerdo entre el Estado y la comunidad autónoma para hacerlo, y el Estado al final no lo ha hecho, pero por eso preguntaba por las esperanzas, ¿no? Somos lo más reivindicativos que podemos. Yo me he dirigido en numerosas ocasiones a la ministra, a la secretaria de Estado, en carta, en reuniones presenciales, y queremos apostar por todo aquello que sirva para los ciudadanos de Castilla y León. Hemos conseguido llegar a acuerdos con ellos, en este caso no, pero en otros sí, ¿no? Hoy comienzan a viajar los pasajeros en líneas de altas prestaciones con la bonificación del 25%. Somos, por decirlo coloquialmente, ¿no?, muy peleones con los derechos de los ciudadanos de Castilla y León. Teníamos declaradas algunas líneas, obligación de servicio público en Castilla y León para los viajeros que podía beneficiar, los viajeros recurrentes, y ya firmamos en el mes de diciembre un convenio con Renfe y conseguimos, después de tanta insistencia, que se declarasen 12 trayectos más como obligación de servicio público, lo que permite tener unos abonos que nosotros vamos a bonificar, y los vamos a bonificar por 4 años, prorrogables por otros 4, porque lo que queremos es apostar por ellos y darles una posibilidad de un planteamiento a medio y largo plazo. No trabajamos con medidas coyunturales de medio año, porque eso no atrae a la población o no te permite plantear un cambio, ¿no? En ese sentido, hemos firmado un convenio con Renfe, hemos incluido todas las obligaciones de servicio público en ese convenio con Renfe, se van a bonificar con un 25%. Yo personalmente me dirigí a la ministra el día posterior al anuncio y a la publicación en el Boletín Oficial del Estado para agradecerle la inclusión de 12 nuevos trayectos como obligación de servicio público, pero igual que le agradecí que por fin hubiese hecho caso a nuestras demandas, también le solicité que aquellos trayectos que no estaban incluidos, que por favor que se incluyesen. Nosotros no queremos discriminación entre unos ciudadanos y otros en Castilla y León. Si tienen una posibilidad de tener un acceso a una línea de altas prestaciones en ferrocarril y de un desplazamiento en alta velocidad, que todos se puedan acoger a la bonificación del 25%. Le ha pedido que el trayecto, los viajeros que van a Madrid se quejan en la provincia de León de que esa OSP, esa obligación de servicio público, está dividida en 2 tramos. Tienen que comprar un billete desde León a Valladolid y otro desde Valladolid a Madrid. ¿Ha incluido la consejera en la petición a la ministra que León sea un único trayecto para aquellos que viajan habitualmente a Madrid? Por supuesto, yo lo que le he trasladado a la ministra es que no quiero que ningún trayecto que tenga un origen o destino en Castilla y León se quede sin la posibilidad de poderse acoger a ser una obligación de servicio público y que nosotros lo podamos incluir en nuestro convenio. Eso es lo que le ha trasladado. No, desgraciadamente eso iba a preguntar, eso es lo que le ha pedido. ¿Hay alguna respuesta? No. Pues desgraciadamente no. Muchas veces me entero de las decisiones del Ministerio, bien por compañeros periodistas o bien directamente por el Boletín Oficial del Estado. La publicación de las OSPs me enteré porque lo anunciaron en el Congreso, al día siguiente salió publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero también la bonificación para este año 2023 del transporte, ¿no? En su caso, la bonificación que ellos hacen a las líneas estatales, pero también a las nuestras autonómicas. Nos enteramos el 28 de diciembre de la posibilidad de acogernos a ese 30%, añadiendo nosotros un 20%. Nos enteramos de esa manera. Hay poco diálogo con las comunidades autónomas, es algo que reivindicamos, y yo cada vez que he tenido una conferencia sectorial he pedido, por favor, más diálogo con las comunidades autónomas, más cogobernanza, también porque es necesario que conozcan cuál es la realidad de los territorios. No todo es Madrid capital. Castilla y León tiene una dispersión de la población que no tiene Madrid y tiene unas características que no tiene Madrid. Para nosotros es muy importante ese transporte de viajeros por carretera y es necesario que no se supriman paradas en el medio rural, como estaban planteando desde el Ministerio. Nosotros no podemos defender eso. Tenemos una población muy dispersa y en muchos sitios, en muchos de estos municipios que están alejados de las capitales, además de una edad avanzada, necesitan el transporte público. No cuentan con nosotros, pero también tenemos que trabajar en otros temas como, por supuesto, el despliegue de la fibra y de la cobertura móvil.
Castilla y León, esa gran ventaja que podíamos ver en cuanto a la logística por ese espacio que tenemos, también supone que hay que llegar a muchos más municipios, a muchos más territorios, ¿no? Sí, es verdad, están invirtiendo este año más que nunca en Castilla y León para el despliegue de la fibra. Claro, también es verdad que somos, si no la peor, de las peores comunidades autónomas en cuanto al despliegue de la fibra y de la cobertura, ¿no? Hay que conocer el territorio y para eso es más importante esa cogobernanza que venimos exigiendo todas las comunidades autónomas. Algunos de esos temas seguro que salen de nuevo a relucir en la segunda parte del programa, pero ahora tenemos que hacer un alto en el camino. Hemos pasado ya del Ecuador, así que una pausa muy rápida para publicidad y enseguida seguimos charlando con la consejera de Movilidad y Transición Digital. Hasta ahora mismo. Continuamos analizando la movilidad y la transformación digital de nuestra comunidad y de nuestra provincia de la mano de la consejera del ramo, que había dejado además antes de la pausa algunos temas sobre la mesa. Seguimos incidiendo en ellos, Elena. Sí, terminábamos antes de la pausa, consejera, hablando de la fibra, de las conexiones digitales en el medio rural. La provincia de León es muy extensa y también tiene una orografía muy complicada y unas peculiaridades muy diferentes a otras provincias. ¿En qué momento estamos y cuáles son los planes de la Junta para que ese Internet llegue a todo el medio rural? Y decía antes, trabajaba en la Consejería de Agricultura, era la directora de Desarrollo Rural. Los jóvenes se incorporan al campo y tienen también el problema de la necesidad de nuevas tecnologías para relacionarse con la Administración y para todas esas obligaciones que ahora mismo impone Europa, y la falta de nuevas tecnologías, la falta de conexión también impide que muchos de ellos puedan desarrollar el proyecto en aquellos lugares en los que lo desean. ¿Cuáles son los planes y qué están en manos de la Consejería de Transformación Digital para que ellos puedan tener una vida más fácil y dar vida también a ese medio rural? Bueno, como directora general de Desarrollo Rural tuve la gran oportunidad de recorrerme muchos rincones de nuestro territorio y eso me permite tener una perspectiva desde la oficina que me da una visión amplia de cuáles son las necesidades de cada uno de los puntos, ¿no? Por eso siempre he defendido las comunicaciones. Tengo la suerte de liderar el barco o el tren, mejor dicho, ¿no? En este caso, de las comunicaciones y es fundamental que lleguemos. Es fundamental que lleguemos con el ferrocarril, que ya hemos hablado, es fundamental que lleguemos con las carreteras, que llegan a todos los sitios, pero es fundamental también que lleguemos con las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías es algo que utilizamos todos en nuestro día a día. Aquí tenemos móviles, pero todos estamos utilizando los ordenadores, las tablets de nuestros hijos. Y nosotros, desde la Junta de Castilla y León, desde hace 3 años no podemos actuar en el despliegue de la fibra. Es una competencia exclusiva ahora mismo del Estado. En ese sentido, lo que sí que hacemos es estar vigilantes, solicitar al Estado que se cumplan con los objetivos de la Agenda Digital de España. Unos objetivos que dicen que el 100% de la población en el 2023 tiene que tener acceso a 30 megas de banda ancha móvil y el 100% de la población tiene que tener acceso en el 2025 a banda ancha fija. ¿Cuál es la situación de Castilla y León? ¿Qué es lo que me llega a mí? ¿Qué es lo que hablo con empresarios, con alcaldes? Pues la realidad es que no llega cobertura ni fija ni móvil, y eso supone un hándicap para el emprendimiento en nuestro medio rural, algo que desde la Junta de Castilla y León estamos defendiendo a capa y espada y que se ha visto reflejado en los presupuestos que acabamos de aprobar. ¿Qué le traslado yo al Ministerio? Por favor, hay que conocer el territorio. Sí, ya sé cuáles son las medias oficiales, ¿no? Las últimas publicaciones creo que eran del año 2021 y situaban a España en una media de un 80 y tantos %. Pero ¿cuál es la realidad de Castilla y León? Estábamos en un 60 y tantos %, estábamos 20 puntos por debajo. Eso es inadmisible. No podemos decir a nadie que emprenda en el medio rural si no tiene fibra, si no tiene cobertura móvil. Y ahí somos muy exigentes con el Ministerio. Yo se lo he trasladado en numerosas ocasiones en la conferencia sectorial que mantuvimos en Canarias el pasado mes de diciembre. Hay que conocer Castilla y León, cuál es la realidad de Castilla y León, y la realidad es que en muchos sitios no tenemos fibra, no tenemos cobertura móvil y también es necesario
Y ahí sí que estamos trabajando nosotros desde la Junta de Castilla y León, ya no solo que llegue la fibra y la cobertura del teléfono móvil, es que estemos preparados para abordar las oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías. En ese sentido, estamos trabajando con un programa de competencias digitales del que me siento enormemente orgullosa. He tenido la suerte en estos 9 meses de visitar algunos de los centros de competencias digitales que tenemos repartidos por toda la comunidad. Tenemos uno en cada capital de provincia y luego tenemos 75 centros asociados en el medio rural. ¿Qué hacemos en estos centros? Dar formación a todos los usuarios, a los jóvenes y a los mayores, en aplicaciones básicas de internet, de ofimática, de informática, pero también en otras cosas que lo que hacen es brindar las oportunidades de estas nuevas tecnologías a los ciudadanos. Hemos firmado unos protocolos con distintas entidades bancarias para que la gente empiece a utilizar la banca online en sus móviles, que se quite el miedo y con distintas aplicaciones se habitúen a utilizarlo. También con la Consejería de Sanidad hemos empezado a impartir formación de la aplicación SACIL para que la gente de su casa sepa que con esa aplicación, con esa app, puede reservar cita en el médico, puede consultar unos resultados. Y también estamos trabajando en otro tipo de formación. Tenemos un objetivo, tenemos 5 millones de euros y queremos llegar a 35.000 ciudadanos en materia de competencias digitales. Y en ese sentido estamos trabajando. Nos vamos a dejar la piel para reivindicar al gobierno que por favor que no se olvide de Castilla y León, que llegue la fibra, porque sin ello no podemos actuar. Eso me imagino que entra también el proyecto este de territorio rural inteligente y los convenios que se firmaron con la Diputación, que si no recuerdo mal se firmaron el año pasado o el anterior, porque el tiempo pasa que vuela, y eran 4 millones de euros para llevar fibra, pero claro, esa es la paradoja de las competencias son del Estado, pero la Junta y la Diputación firman un convenio precisamente para eso. Bueno, con las diputaciones, con las 9 diputaciones provinciales estamos trabajando en un proyecto que se llama Territorio Rural Inteligente, que lo que permite es, con la sensorización de distintos elementos de nuestro día a día, de nuestro día a día en lo que me refiero a administraciones públicas, podamos hacer un uso mucho más eficaz y mucho más eficiente. Voy a poner un ejemplo. Tenemos sensores colocados en los depósitos de cloro de las depuradoras, que eso nos permite poder controlar si es necesario acudir a esa depuradora a verter más cloro. Tenemos también sensores colocados en nuestros centros de conservación de carreteras para analizar cuál es la cantidad de sal y salmuera que tenemos para hacer frente a la campaña invernal. Y también lo tenemos colocado en los contenedores de residuos que hay repartidos por distintos ayuntamientos. Eso que permite que a través de una aplicación podamos hacer un uso mucho más eficaz y no hacer desplazamientos que no son necesarios. Tenemos una previsión de invertir más de 2,8 millones de euros en ampliar el territorio rural inteligente, un proyecto que ha funcionado con una coordinación total y absoluta con las diputaciones y con los ayuntamientos. Ahora mismo tenemos implantados 1.500 sensores por Castilla y León. En este primer trimestre vamos a implantar 500 sensores más y es una apuesta decidida. Yo creo que me lo ha oído la gente, ¿no? En alguna ocasión. Las tecnologías avanzan a un ritmo frenético, ¿no? Si pensamos cuánto hemos tardado en tener 100 millones de usuarios de teléfono fijo, las cifras son 75 años. De teléfono móvil son 16 años. De WhatsApp son 4 años. Y cuando llegó el COVID, Zoom lo hicimos en 4 días. Tenemos que estar preparados para adaptarnos a estas nuevas tecnologías. Y ahí lo que sí que podemos hacer nosotros como consejería es brindar toda la formación que sea necesaria a todos los ciudadanos de Castilla y León. Sí, lo que pasa es que sí, el ciudadano puede aprender a manejar el móvil y a trabajar con el banco o a pedir cita para SACIL, pero si no hay cobertura, por mucho que manejes el móvil, te va a dar igual. Ese es el gran hándicap. Esa es nuestra gran reivindicación con el Ministerio. Precisamente en aquellos lugares en los que hay más dificultades, primero para mantener la población y segundo porque no hay consultorios y porque es complicado, ¿no? Somos muy reivindicativos. Yo se lo he trasladado a la secretaria de Estado y al secretario de Estado en una reunión que mantuve con ellos en verano. En la conferencia sectorial que tuvimos en diciembre se lo he vuelto a repetir, tanto a la ministra como a los secretarios de Estado. Es muy importante el despliegue de la fibra, si no estamos abocando a Castilla y León y a nuestro medio rural a que no haya emprendimiento, a que no se puedan instalar empresas. Es que tienen que apostar por Castilla y León, es que muchas veces se olvidan de nuestro territorio, de las particularidades de nuestro territorio,
territorio. Nosotros no somos una gran ciudad, nosotros somos más de 2 millones de habitantes repartidos en 94.000 kilómetros cuadrados. No tiene nada que ver con una gran capital. Esa es la realidad de Castilla y León. Y es que hay que pensar en Castilla y León. Es que no podemos tolerar que su justificación sea que se invierte mucho porque estamos a la cola en el despliegue de fibra. No podemos justificar que se supriman paradas en el mapa de transportes porque hay pocos pasajeros. Ya sé que hay pocos pasajeros, pero es que hay que darles la oportunidad porque tienen la misma oportunidad que cualquier otro ciudadano. Es que esa es la realidad de Castilla y León y eso es lo que tenemos que defender entre todos. ¿Cuál es la postura de la Junta de Castilla y León? Castilla y León es una tierra de oportunidades, hay que brindar las oportunidades a todos los ciudadanos y desde luego ese es el propósito en el que nosotros estamos trabajando, con un presupuesto que ha invertido más que nunca, con inversiones reales para que llegue a todos los ciudadanos, con el medio rural como objetivo y como punto único, ¿no? Estamos hablando de reducciones en el IRPF, de ayudas para la implantación de empresas, en temas de transmisiones de tierras en el sector agrario. Estamos ayudando a la natalidad especialmente en el medio rural. Ayer presentaban también el presidente junto con la consejera de Familia ese bono nacimiento. Hay que creer en Castilla y León. Y por desgracia, la impresión que yo he percibido es que Castilla y León se ve distinta desde Madrid. En esa transformación digital hay un proyecto que puso en marcha una empresa estatal que es Ineco, para que algunos ingenieros o algunos trabajadores de esa ingeniería, que es una empresa de ingeniería, se desplazaran a núcleos rurales y durante X tiempo, me imagino que, me parece que eran 6 meses, teletrabajaran y al mismo tiempo sirvieran como profesores para la población de esos núcleos rurales para enseñarles a manejarse en el mundo digital. Ese proyecto, no sé si lo conocía y cómo lo ve, y no sé si hay alguna empresa en Castilla y León que estuviera dispuesta a hacerlo con sus trabajadores. Bueno, sí que tuve la oportunidad de conocerlo, se les entregó un premio, creo que por el Diario de León, y acudí y tuve la oportunidad de hablar con el responsable de este proyecto. Me parece que es un proyecto muy bueno. Yo hablaba antes del ejemplo, ¿no? de 75 años para el teléfono fijo y 4 días el Zoom, ¿no? Bueno, pues el COVID, que ha supuesto un cambio de mentalidad en muchos sentidos, también nos ha permitido acostumbrarnos a todos al teletrabajo, porque no quedaba otra. Y es una oportunidad, es verdad que para eso es necesario, y yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no?, en que llegue la fibra. De nada vale plantearnos el teletrabajo en un pequeño municipio si no tenemos fibra. Pero el poder compaginar las nuevas tecnologías por el arraigo a nuestra tierra, porque regrese gente, porque nosotros les estamos ayudando ahora con esta bonificación que te permite estar en media hora, en 1 hora, en otro municipio a través de la alta velocidad. Es una oportunidad. Sé que hay distintas empresas que se están empezando a abrir delegaciones en Castilla y León, empresas nacionales que están empezando a abrir delegaciones en Castilla y León, y sé que muchas empresas nacionales e internacionales están apostando también por el teletrabajo, lo que da una gran oportunidad a esta tierra. El día 13 se cumple 1 año de las elecciones a Castilla y León. Usted se estrena como consejera, aunque ya formó parte de la Consejería de Agricultura anteriormente, no es nueva en política. Hemos visto en ese gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox algunas diferencias. ¿Cómo lo ha vivido usted y qué salud cree que tiene esa coalición, ese acuerdo de gobierno entre PP y Vox? Bueno, lo primero que puedo decir es que para mí esto fue una gran oportunidad que me brindó el presidente, al que le estoy enormemente agradecida, ¿no?, en una consejería que de una forma u otra enlazaba mucho con el desarrollo rural, porque me permite llegar con las comunicaciones, como he dicho, a todos los sitios. Estos 9 meses han sido unos meses muy intensos, de trabajo por nuestra tierra, de trabajo por los ciudadanos. Tenemos un acuerdo firmado entre los dos integrantes de este gobierno, del PP y de Vox, con unos objetivos que estamos desarrollando y que estamos cumpliendo, y se está viendo en nuestro día a día. Goza de buena salud. Somos un Consejo de Gobierno, evidentemente, con 2 partidos, con 2 opiniones distintas en determinadas circunstancias, pero que al final tenemos un objetivo común, y es apostar por Castilla y León. No hay crisis, no estamos sufriendo ninguna enfermedad, gozamos de buena salud y tenemos que seguir trabajando para que todo eso que hemos reflejado en ese acuerdo se haga realidad en los próximos meses. Sí, esto también es una cuestión de hacer realidad, ¿no? Hace
escasos 30 días se aprobó el presupuesto general de la comunidad para 2023. ¿Qué inversiones tiene ese presupuesto? Aunque ya muchas de ellas las hemos contado, pero probablemente pueda haber algo que se nos haya escapado para la provincia de León, que es la que nos ocupa. Bueno, voy a empezar hablando casi por mi territorio, ¿no? por la consejería. Nosotros tenemos unas inversiones para la provincia de León en este 2023 que se incrementan un 30% respecto a las anteriores. Y voy a poner algunas actuaciones de las que ya hemos comentado, ¿no? La estación de autobuses que visité esta mañana de la ciudad de León, la estación de autobuses de Ponferrada que iniciaremos en las próximas semanas, pero también tenemos actuaciones en distintas carreteras, actuaciones que ya están finalizando, que venían de obras ya iniciadas, en Villadangos, en Boñar, o en Sabero, ¿no? Y otras actuaciones en distintas carreteras que se van a ir abordando. Y también, por supuesto, tenemos en nuestro caso las inversiones en el centro de supercomputación de Scaile, unos presupuestos que se han multiplicado por 14 para este año 2023, por la apuesta decidida por este centro ubicado en León. Pero si hablamos un poco de toda la Junta de Castilla y León, había unas inversiones muy potentes. Tenemos la red de calor que se va a instalar en la ciudad de León con más de 85 millones de euros que presentó el consejero Juan Carlos Sáez Quiñones, pero también estamos trabajando en centros de salud, en el Instituto de Villaquilambre, en distintas actuaciones en todas las materias, como no podía ser de otra manera. Hay un compromiso firme. Se nos está acabando el tiempo, nos quedamos con ese repaso a distintas inversiones y actuaciones que tiene pendiente el Gobierno autonómico, que tiene previstas el Gobierno autonómico en nuestra provincia. Hasta aquí ha llegado este filandón. Agradecemos a la consejera de Movilidad y Transformación Digital, a María González Corral, que nos haya acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias por estar en este filandón, que ahora entiendo más que nunca el significado del nombre del programa, ¿no? Un sitio de tertulia, de compartir nuestras actividades, que en este caso son las de la gestión política. Ese por lo menos es el objetivo. Si lo hemos conseguido, pues satisfechos. También gracias, por supuesto, a Joaquín, a Elena, por haber contribuido a ello, y a todos ustedes. Esperamos que también lo hayan disfrutado, lo hayan percibido de esa manera. Muchas gracias por habernos acompañado. Volvemos la semana que viene. Muy buenas noches.